revelado. La transformación inesperada que mi hijo celebró tras el increíble engaño de mamá. La cena comenzó como cualquier otra, un aroma familiar de frijoles y arroz que llenaba el aire. Aquel día, Miguel sintió un nudo en el estómago, pues las expectativas de su madre siempre pesaban como una losa. Rosa, con su esencia de sacrificio, había hecho malabares para mantener a flote el hogar. Era el niño bueno, el hijo obediente, el que nunca decepcionaba. Pero el alma de Miguel estaba atrapada, y en el fondo lo que más deseaba era gritar. «¡Miguel, tengo buenas noticias!», exclamó Rosa en un tono que resplandecía de emoción. Su sonrisa iluminó el pequeño comedor, pero Miguel sintió que el corazón se le encogía. El anuncio de una beca universitaria, un alivio momentáneo. Sin embargo, no podía entender que ese dinero provenía de las largas horas que su madre invertía en un restaurante. La sensación de culpa se mezcló con el deseo de huir, como un niño pequeño aterrorizado por un trueno. Al día siguiente, la visita de un antiguo maestro lo dejó en shock. Rosa nunca terminó su educación, reveló, como si le hubiera lanzado una piedra en el estómago. Esa frase, simple pero devastadora, desgarró la imagen de perfección que tenía de su madre. En un instante, las tensiones viejas despertaron en él. La traición grabada en su pecho le gritaba que tal vez Rosa, con sus sacrificios tan grandiosos, no tenía todas las respuestas que él buscaba. ¿Por qué no le había contado su propia historia de fracasos? Esa revelación agujereó su salvaguarda emocional. Era su futuro una extensión del deseo materno. Realmente quería seguir su camino. Su mente corría desenfrenada. La presión por ser alguien en quien Rosa pudiera estar orgullosa lo llenaba de ansiedad. Sentía un conflicto desgarrador, seguir las huellas de su madre o explorar sus propios intereses, esos que yacían ocultos tras un velo de temor. Su respiración se volvía irregular al imaginar la posibilidad de decepcionarla. El miedo y la determinación chocaban violentamente en su interior. Sabía que había que darle un propósito a su vida, pero ni una parte de él podía dejar atrás la mirada esperanzada de Rosa. Era un laberinto de culpa y deseo, un tumulto de emociones, encontrado en una mente confusa y un corazón asfixiado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la tensión se intensificaba. Miguel hizo un esfuerzo por buscar aliados, pero sus palabras eran como ecos en el vacío. En un mundo que esperaba conformidad, encontrar su voz era un acto de rebeldía. La sombra de su madre lo seguía, así como el eco de sus sacrificios. La desesperación crecía, y cada conversación se convertía en una confrontación entre sus expectativas y la realidad de lo que eran. Vocear esa verdad podía romper el delicado equilibrio que construyeron. Todo llegó a un punto insostenible una tarde, cuando decidió que ya no podía más. Comparar su vida con la carga que Rosa había cargado pareció un acto de guerra. En un instante de furia contenida, se preparó para confrontar a su madre.
Con el mar de emociones revoloteando en su pecho, las palabras ardían en sus labios, pidiendo salir. La verdad debía ser dicha, no para herir, sino para liberarse a sí mismo y a la mujer que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros. Podría en verdad enfrentar a la única persona que nunca había decepcionado, y en el proceso encontrar su propio camino. Así, Miguel estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, una confrontación que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por una necesidad voraz de autenticidad. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, como si cada respiro lo preparara para la confrontación inminente. Se encontraba en el umbral de la sala, la voz de su madre resonando en su mente. Ella siempre había sido su puerto seguro, pero ahora las olas de la incertidumbre amenazaban con desbordar su confianza. «¿Por qué no me dijiste, mamá?», pensó inquieto. Las palabras aún no encontraban su camino a través de su mente. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, Miguel miró a su madre, ocupada en la cocina. Ella movía los frijoles en la olla, ajena a la tormenta que se avecinaba. Había tanto amor en su dedicación, pero también era un recordatorio de cuán solitaria se había sentido en su búsqueda de validación. ¿Podía él compartir esos sentimientos de inseguridad, sin poner en riesgo el amor incondicional que siempre habían compartido? Ese día, la decisión apenas se hacía más clara. Miguel tenía que tomar las riendas de su propia vida, sin importar el costo. Se acercó, y con cada paso, las mariposas en su estómago sacudían su determinación. Había llegado su momento. «Mamá», comenzó, y su madre lo miró, sorprendida. La lucha interna que lo había acompañado durante semanas emergió en palabras. Con voz temblante, expuso sus dudas, su miedo a seguir el camino que ella había trazado. Rosa lo escuchaba en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y tristeza. Esta era la primera vez que Miguel cuestionaba la historia familiar. La primera vez que alzaba la voz no para complacer, sino para expresar sus deseos. «Mamá, no quiero ser un sacrificio más en este ciclo. Quiero hallar mi propia voz», dijo con voz firme, dejando caer el peso de su ambigüedad. Rosa paró en seco. Un silencio denso ocupó el espacio. Las palabras de su hijo, en lugar de desplazarla, parecieron tocar una fibra sensible en su interior. Había pasado años metida en labores interminables, nunca cuestionando su propio sacrificio. El entendimiento de que sus decisiones las había tomado por amor la abrumó, pero la verdad de su hijo la empujó a una reflexión más profunda. «Siempre quise lo mejor para ti, Miguel», respondió, su tono entrecortado. «Pero quizás he estado tan concentrada en mis sueños que no vi los tuyos». El diálogo que seguía se convirtió en una exploración de ambos mundos, donde Miguel se dio cuenta de que su madre no sólo le había transmitido expectativas, sino también vulnerabilidades. Había una carga emocional que ninguno de los dos había deseado articular antes. Una historia de fallas ocultas y éxitos nunca alcanzados. Mientras las horas pasaban, el sol se escondía, dejando en su estela un atisbo de esperanza. Miguel comprendió que la confrontación no sólo era un acto de rebelión, sino un camino hacia el esclarecimiento y el entendimiento entre ellos. Rosa, al escuchar a su hijo, también empezaba a despojarse de las cadenas autoimpuestas. Era un paso hacia la reconstrucción de su relación. Dos seres vulnerables que comenzaban a desmontar las expectativas y a abrazar sus realidades. Sin embargo,
La conversación apenas era el comienzo. Miguel sabía que había más que explorar. Un camino reclamaba su atención. Descubrir sus propios deseos, sus verdaderos intereses. ¿Qué pasará si no tengo claro qué quiero? Lo interrumpió un pensamiento. Este dilema solo lo empujó hacia la siguiente etapa de su viaje. Aunque se había liberado de un peso en la profundidad de su ser, la pregunta permanecía y se intensificaba. ¿Hallaría su propio camino en un mundo que esperaba conformidad? ¿Tendría la valentía para explorar múltiples caminos y finalmente forjar su propia identidad? Su corazón palpitaba de nuevo, pero no de miedo, sino de curiosidad. Lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también la de su madre. Era el momento de dejar atrás el pasado y embarcarse en la búsqueda de su auténtico yo. Y así, sintiendo una ola de determinación, Miguel se preparó para el siguiente desafío. Averiguar quién era realmente, más allá de lo que todos esperaban de él. ¿Estaría listo para enfrentar lo que descubriría? Miguel no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con su madre. Las palabras flotaban en su mente, como hojas llevadas por la corriente. Se dio cuenta de que la liberación de sus sentimientos no era solo un grito de independencia, sino un empujón hacia un abismo de autodescubrimiento. Esa noche no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, se veía atrapado en un laberinto de opciones, preguntas y posibilidades. Era el momento de tomar acción. Sabía que no podía seguir atado a una vida que no había elegido. Así que, al amanecer, decidió escribir todo lo que sentía. Con una pluma en la mano y un cuaderno en su regazo, dejó fluir sus pensamientos sin filtros. ¿Qué me apasiona realmente?, se cuestionó. Pero la verdad era que tenía más interrogantes que respuestas. La formación académica que había seguido años atrás y las expectativas de su familia empezaban a sentirse como cadenas, más que como escalones hacia el futuro. Después de varias horas, la hoja no tenía respuestas definitivas, pero sí un esbozo de lo que él deseaba. Le apasionaban el arte y la música, pero se había convencido de que éstas eran solo distracciones, sombras de sueños que no podían sostenerse en una vida seria y productiva. Entonces, un destello de determinación lo atravesó. ¿Por qué debía elegir solo una cosa? Tal vez era posible combinar todas sus pasiones. Miguel se levantó de su lugar. Su mente palpita con nuevas posibilidades. En los días siguientes, buscó asesoramiento sobre cursos de arte y música. Comenzó a asistir a talleres y encontró una comunidad que compartía su amor por el arte. Lo que él antes consideraba simple pasión se comenzó a transformar en una misión de vida. A menudo, su madre lo llamaba al saber que estaba inmerso en el aprendizaje, y aunque ella mostraba cierta preocupación, la voz interior de Miguel se alzaba más fuerte. Esto es lo que amo. Pero este sentido de liberación se acompañaba de un nuevo dilema. Miguel sabía que, al seguir su camino, posiblemente hiriera más a su madre, quien había invertido tantos sacrificios. A veces, el eco de sus dudas lo asediaba. ¿Seré un decepcionante para ella? ¿Podré encontrar el equilibrio entre ser fiel a mí mismo y honrar su amor? Un día, contemplando un lienzo en blanco, Miguel sintió que se enfrentaba a una de las mayores batallas internas de su vida. La lucha entre el deseo de ser auténticamente él mismo y la presión de cumplir con las expectativas familiares. Decidió que era tiempo de hablar de nuevo con Rosa, no solo sobre sus elecciones, sino sobre su futuro. «Debemos sentarnos de nuevo, mamá», le dijo un día,
con una mezcla de inseguridad y determinación. Necesitamos hablar sobre nosotros y sobre lo que viene. Ambos sabían que esta conversación era más que un simple intercambio de palabras. Era el inicio de algo nuevo, un proceso que podría tanto unir como desgarrar. Miguel observaba cómo las sombras de la tarde se expandían por la habitación, notando que a pesar de la incertidumbre, había un brillo de esperanza en el ambiente compartido. El momento de la verdad se acercaba, y mientras se preparaba para hablar, Miguel reflexionó sobre su camino. Su evolución personal lo había empujado hacia esta crucial confrontación. En sus manos estaban ahora tanto su futuro como el de su madre. La tormenta de emociones lo invadía, consciente de que cada palabra contaría en la próxima etapa de su vida. ¿Sería capaz de articular todo lo que había aprendido sin romper el delicado hilo de su relación? ¿Y si al final el sacrificio de su madre se convirtiera en el aliciente para su propia realización? La carga y la liberación coexistían, y el camino delante de él parecía dibujarse de manera incierta, pero cautivadora. La vida nunca había prometido ser sencilla, pero ahora, en este instante de crisis y descubrimiento, Miguel sintió una chispa de vida. Era el momento de desentrañar lo que significaba verdaderamente ser él mismo. Miguel se acomodó en el sofá, las manos temblando ligeramente mientras se preparaba para abrir su corazón. La luz suave del atardecer iluminaba la habitación, creando un ambiente casi íntimo, pero la presión en su pecho no cedía. En su mente, las palabras ya estaban organizadas, pero el miedo al rechazo de Rosa lo mantenía cautivo. «Voy a hablarle sobre mi futuro», se decía, intentando forjar una armadura de confianza. Pero cada vez que pensaba en su madre y en todo lo que había sacrificado, los nudos de culpa se volvieron más tensos. ¿Cómo podría compartir sus sueños de artista y músico sin temer su decepción? Las imágenes de su madre, exhausta de trabajar noches enteras para darle una educación, cruzaron por su mente como una sombra que oscurecía su determinación. Finalmente, Rosa entró en la sala, el cansancio en su rostro. Miguel podía ver su amor reflejado en cada línea de su expresión. «¿De qué quieres hablar, hijo?», preguntó, notando la gravedad en su semblante. El momento estaba aquí. Con una voz que apenas era un susurro, Miguel comenzó a contarle sobre la música y el arte, sobre cómo éstos lo hacían sentir vivo. A medida que compartía su viaje, una mezcla de liberación y ansiedad lo envolvía. Su madre lo escuchaba en silencio, la preocupación surgiendo en sus ojos. «¿Y eso significa que dejarás tus estudios, Miguel?». La pregunta fue un golpe a su frágil confianza. Miguel asintió, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Las siguientes palabras se sintieron como piedras que caían desde un acantilado. «Quiero dedicarme al arte y a la música, mamá. Eso es lo que me apasiona». El silencio que siguió fue abrumador. Miguel podía casi escuchar los engranajes de la mente de Rosa girando, procesando lo que acababa de decir. Su corazón palpitaba con fuerza mientras esperaba una reacción. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono entrecortado. «Pero Miguel, no lo piensas dos veces. Tu futuro, la estabilidad». Pero en lugar de rendirse ante la tormenta de duda de su madre, Miguel se sintió más firme. Era un dilema cuestionarlo todo, no solo por satisfacerla, sino para ser verdaderamente honesto consigo mismo. ¿No piensas que al vivir solo para lo que se espera de mí, puedo perderme? Quiero ser fiel a mis pasiones, argumentó, sintiendo cómo la tensión en su rostro
se transformaba en un brillo de convicción. A medida que el diálogo se intensificaba, Miguel se dio cuenta de que no solo estaban discutiendo su futuro, sino también su identidad. La ola de emociones lo arrastraba, pero cada palabra le daba más voz. Sin embargo, la voz de su madre seguía resonando en su cabeza. «Quiero lo mejor para ti». Esa noche, tras cerrar la conversación, Miguel se sintió fragmentado. La liberación que había sentido momentos antes se entrelazaba con la angustia que la falta de comprensión podía provocar. La incertidumbre sobre cómo su madre podría procesar esa revelación lo hizo cuestionar su camino. ¿Y si la perdía en el proceso? Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio pesado en casa. Miguel buscaba refugio en la pintura y la música, pero cada nota y cada pincelada traían de vuelta la conversación no resuelta. La lucha interna se intensificó. Experimentó el nacimiento de su verdadero yo, pero también su temor a perder el apoyo incondicional de su madre. La noche se tornaba interminable, y el miedo a enfrentar un rechazo irreversible se transformaba en un aliciente para buscar nuevos espacios donde su voz pudiera escucharse sin cortapisas. Miguel recorrió exposiciones de arte, asistió a sesiones de música y buscó redes de apoyo que le ofrecieron una comprensión fresca de su artísticamente crudo eco. Con el tiempo, su convicción sobre su identidad se reafirmó, pero una pregunta seguía pendiendo en el aire. ¿Qué pasará cuando decida ofrecerle mi arte a su vista? Las respuestas se tornaban cada vez más complejas, y el camino, aunque estimulante, estaba lleno de incógnitas. Con cada latido en su pecho, Miguel entendió que el viaje por su autenticidad requería más que pasiones. Requería la potencia de la comunicación más genuina con su madre. La chispa de su transformación se encendió en un compromiso personal, pero un gran nudo seguía sin desatarse. «Voy a prepararme para la próxima charla», murmuró para sí mismo, sintiendo que la verdad debía abrirse paso, sin importar las consecuencias. Sin embargo, una sombra de inseguridad lo asaltó. ¿Estaré realmente listo para lo que venga? Así, el ciclo de duda y determinación continuaba, sin una respuesta definitiva, pero con la promesa ineludible de enfrentar la verdad que definiría su camino. La pregunta, más que latente ahora, comenzaba a resonar con un eco más pronunciado. ¿Sería capaz de convertir a la adversidad en su mejor aliada en esta búsqueda interminable de su esencia? Los días pasaron como un susurro en el viento, pero para Miguel cada instante se sentía como una eternidad. La conversación con su madre aún reverberaba en su mente. Las dudas no solo persistían, se arremolinaban, incendiando su necesidad de actuar. Sabía que la próxima charla no podía llegar pronto. Había reflexionado profundamente, dotando a su mente de una mezcla de fervor y lógica improvisada que lo empujaba a sobrepasar sus propios límites. Miguel se inscribió en un taller de arte en la región, buscando definitivamente ese espacio que había anhelado, uno donde pudiera explorar y desafiar sus habilidades. Las primeras clases fueron como un bálsamo para su alma. Allí, rodeado de personas que buscaban lo mismo, lejos de los juicios y las expectativas familiares, sentía que su voz podía finalmente florecer. Cada trazo que hacía en el lienzo era una liberación, una forma de despojarse de las cargas que tanto pesaban. A medida que se adentraba en esta nueva comunidad, se sentía más fuerte. Sus compañeros lo animaban, y a veces tenían conversaciones que lo hacían cuestionar su percepción de la dificultad de ser un artista. Una tarde, tras una intensa sesión,
Un amigo del taller le acercó un folio con un listado de próximos concursos de arte, insistiendo en que debía participar. Miguel sintió el golpe de adrenalina. Podía ver en sus pensamientos la posibilidad de ser un gran artista, pero también la duda que lo había asediado. ¿Realmente estaba listo para mostrar su trabajo? Decidió abordar la tarea con valentía. Seleccionaría una de sus obras favoritas y con ruegos silenciosos a sus propias inseguridades, la inscribiría. Este acto no sólo representaba aceptar su pasión, sino una declarativa resistencia hacia su propia duda, una especie de desafío a su formación tradicional. Sin embargo, en un rincón oscuro de su conciencia, la voz de Rosa persistía, cuestionando la viabilidad de un futuro artístico. La tirantez emocional que había sentido semanas atrás se convertía ahora en una motivación potente, separada de la ansiedad del rechazo, dándole una nueva perspectiva sobre la aceptación. Una semana antes de la entrega, Miguel dedicó sus días y noches a pulir la obra. La presión del tiempo lo guiaba, dándole una razón concreta para trabajar, para canalizar su energía. Ante la mirada crítica del espejo, cuya superficie lo juzgaba sin compasión, Miguel se dio cuenta de que su mayor competidor no era la aceptación de su madre, sino el miedo que había dejado que dictara sus decisiones durante tanto tiempo. Por fin, el día de la entrega llegó, y mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Miguel sintió que cada latido expresaba la intención de su arte. La convicción se materializaba en cada línea de su pintura. La exposición abierta esa noche lo colocó en un camino que jamás había imaginado. El arte como su voz, su verdad. Pero al mismo tiempo, el eco de la inquietud por su madre reverberaba en su pecho. Ya no sólo era habilidad artesanal, sino una prueba de su integridad. Después del evento, con unos amigos cercanos a su lado, Miguel decidió llamar a Rosa. Con la obra expuesta y su espíritu renovado, sintió que había llegado el momento de revelarle su participación y mostrarle lo que realmente lo había impulsado. La imagen de su madre, concentrada y preocupada, pareció nublar su proyección. Pero Miguel comprendía que ser su verdadero yo implicaba vulnerabilidad. A medida que el teléfono sonaba, Miguel sintió que cada percepción, cada pasión, venía cargada de un consejo. Esta vez no te permitas a ti mismo dudar. La voz de Rosa al otro lado podría ser como un asidero, pero el desafío de compartir su verdad brillaba más fuerte. Fue entonces cuando le lanzó la pregunta que cambiaría todo. «Mamá, ¿puedo invitarte a ver mi obra?» El silencio que siguió suspendió el momento en el aire, un pesado telón entre la esperanza y el temor. A medida que ella respondía, Miguel se dio cuenta de que este no era solo un paso hacia su futuro, sino que se definía como el inicio de una conversación que podría transformar completamente su relación. Una que prometía abrir una puerta a la comprensión, un lazo que gradualmente podría sanar lo roto. ¿Y si el resultado no fuera como lo he imaginado?, pensó Miguel, mientras los latidos de su corazón se apremiaban. El camino estaba trazado, pero el destino, tan incierto, lo aguardaba con expectativas no reveladas. El eco de la respuesta de Rosa aún reverberaba en la mente de Miguel cuando se despidió de sus amigos, que le ofrecieron palabras de ánimo y apoyo. A solas, su mente giraba como una tormenta. La mezcla de ansiedad y esperanza palpitaba en su pecho. Había lanzado la red, y el hecho de haberlo hecho lo llenaba de una extraña euforia, a pesar de que aún no sabía qué pescaría.
La semana transcurrió entre preparativos y dudas, y la fecha de la visita de su madre se convertía en un imponente monolito en su horizonte. Miguel aprovechó cada instante para afinar los detalles de su obra, no solo pintando, sino revisando sus motivos, y sobre todo, buscando un significado profundo que justificara su elección. Cada pincelada era un intento de comunicar sentimientos reprimidos, un grito de libertad que resonaba más allá del lienzo. A medida que se acercaba el día, Miguel comenzó a notar ciertos cambios en su comportamiento. Sin quererlo, su mente empezó a divagar hacia la pregunta: ¿qué significaba realmente el arte para él? Esta introspección lo acercó a sus emociones más crudas. El miedo y la vulnerabilidad confluían, colocándolo en una perspectiva más amplia, donde el arte no solo representaba una salida, sino también un camino para confrontar su identidad. En medio de esta lucha interna, decidí asistir a una charla de un artista local en un café cercano. El orador, una mujer de cabello rizado y ojos vivos, discutió sobre la importancia de la autenticidad en el arte. Cada trazo que pintamos es una extensión de nosotros mismos. Sin autenticidad, el arte se vuelve vacío, dijo ella. Las palabras iluminaban el oscuro rincón de su mente, donde anidaban las inquietudes. Miguel sentía que se le revelaba un nuevo layer de su proceso creativo. La noche anterior a la presentación, su mente se agolpaba en un torbellino de emociones. Fue entonces cuando decidió escribirle una carta a Rosa, algo con lo que ella podría conectar más allá de las palabras habladas. En ella expuso sus inquietudes más profundas, la lucha por encontrar su voz y la confusión de sentirse atrapado entre sus expectativas y su deseo de libertad. Al escribir, sintió que se despojaba de un peso que había cargado durante años. Finalmente, el día llegó. La luz del sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando su estudio y llenándolo de un aire renovado. Cuando la vio entrar, su respiración se detuvo por un segundo. La figura familiar de su madre provocó una oleada de nostalgia. Pero hoy no era el niño temeroso que había entrado al taller, sino un joven decidido a presentarse tal cual era. «Hola, mamá», le dijo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Rosa sonrió. Su mirada curiosa inspeccionaba la habitación. Miguel sintió que cada latido de su corazón le decía que este era un momento crucial no solo para él, sino también para su madre. Le mostró su obra, y en esos segundos el silencio se tornó voz en un diálogo interno. A medida que describía su proceso creativo, la carta se deslizaba con un brillo de sinceridad. Uno de sus amigos había llegado en ese momento, brindando una atmósfera de confianza. Cuando Rosa finalmente miró el lienzo, Miguel sintió que el aire se volvía más denso. La expresión de su madre por un instante se congeló. Miguel pudo percibir el cambio profundo en ella. Su visión inicial de su hijo como un fracaso empezaba a desvanecerse. De repente, el miedo a la crítica y la aceptación se amalgamaba en una esencia pura de emoción. Sin embargo, la incertidumbre de la reacción de su madre aún colgaba sobre él como un manto. La conversación estaba apenas comenzando, y las palabras que fluirían de sus labios podrían redirigir sus vidas de una manera que ninguno de los dos imaginaba. «¿Qué piensas, mamá?», le preguntó, sintiendo cómo las preguntas se estiraban más allá de lo que podía entender. Pero a la vez sabía que ese era el inicio de una metamorfosis. Y así, mientras el ambiente a su alrededor se llenaba de una especie de elocuente tensión,
Miguel se daba cuenta de que enfrentarse a Rosa era solo un pequeño paso en su búsqueda por la verdad. Más allá de eso, estaba el vasto horizonte de su identidad, un futuro donde la expresión artística y la relación con su madre podían encontrar un nuevo sentido. La mirada de Rosa se mantenía fija en el lienzo. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, no sabía si debía romper el silencio o permitir que ella tomara el tiempo necesario para procesar lo que veía. Decidió optar por el silencio, confiando en que la inmediatez de su reacción era, de alguna manera, una respuesta a su valentía. A medida que los segundos se deslizaban, un torrente de pensamientos golpeó su mente. ¿Acaso su obra era suficientemente impactante para transformar la percepción que su madre tenía de él? Fue en ese instante que una chispa de confianza nació en él. Sabía que estaba compartiendo una parte íntima de sí mismo, y eso, aunque a fin de cuentas podría ser aterrador, también era liberador. Finalmente, Rosa dejó escapar un suspiro profundo y se dirigió a su hijo con una voz suave, casi temerosa. «Es diferente a lo que esperaba». Miguel sintió una punzada en el estómago. «¿Diferente cómo?», inquirió, sintiendo que su vulnerabilidad lo empujaba hacia una nueva profundización del diálogo. «Me habías hablado de tus miedos, de tus inseguridades, pero verlos plasmados aquí. Es como si estuvieras en el proceso de encontrarte a ti mismo», respondió ella. Miguel, aunque algo aliviado, sintió que la conversación apenas comenzaba. ¿Era esto un elogio, un reconocimiento, o solo la superficie de una opinión más crítica que vendría después? Y eso está bien, logró preguntar, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a una verdad que necesitaba esclarecer. Rosa lo miró fijamente, como si sopesara la profundidad de sus palabras antes de continuar. «Miguel, lo importante es que tú sientas que eso que haces tiene valor. No puedo juzgar tu arte, porque ni siquiera sé qué hay detrás de él». En la sinceridad de su madre, Miguel encontró un resquicio de paz. Pasaron minutos mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa. La discusión sobre el arte se convirtió en un puente hacia la exploración de su relación, sus pasiones y los caminos que habían elegido en la vida. Miguel le abrió su corazón, compartiendo sus temores más profundos sobre el futuro, la presión de ser el hijo perfecto y el deseo de ser auténtico. Cada palabra que pronunciaba le permitía descubrir capas de su propia identidad que no sabía que estaban ocultas. Rosa escuchaba atentamente, cada vez visiblemente más afectada. Mientras su madre reflexionaba, Miguel sintió que la atmósfera en la habitación se transformaba. La tensión empezó a desvanecerse y fue reemplazada por una sinceridad palpable. Ella, en un momento de vulnerabilidad, reveló sus propias luchas, las expectativas que le había impuesto a sí misma como madre y su miedo de no haber proporcionado el apoyo que necesitaba su hijo. Fue un leve destello, uno que Miguel apreció, una señal de que el terreno sobre el que habían estado construyendo su relación podía ser fértil. El diálogo, sin embargo, tomó otro giro cuando Rosa soltó. ¿Y si esto que haces no es solo una fase? ¿Y si tu verdadero camino no está en el arte? Esa declaración lo golpeó como un torrente. La historia de su vida transcurría ante sus ojos, y la idea de fallar en la búsqueda de su identidad se instaló la incomodidad en su estómago. La conexión con su madre se tornaba bella, pero también desafiante. Mientras la conversación se alargaba, Miguel se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad creativa
no solo lo afectaba a él, sino que también impactaba la percepción que Rosa tenía de su legado. En el fondo, sabía que estaba buscando una respuesta que podría cambiarlo todo. La posibilidad de liberarse de las expectativas y abrazar su propio camino. Y así, entre cada palabra intercambiada, Miguel sentía que una epifanía estaba a la vuelta de la esquina. La revelación que aguardaba podría desafiar las creencias que había llevado toda su vida. Una transformación que iba más allá del arte y la relación con su madre. Lo que verdaderamente quiero explorar es mucho más de lo que ves aquí, murmuró Miguel, con una determinación renovada pero vulnerabilidad evidente. Una pregunta emergía en su mente. ¿Te atreverías a acompañarme en este descubrimiento? La respuesta de Rosa podría ser más crucial de lo que jamás imaginó. La habitación quedó en silencio tras la pregunta de Miguel, un silencio denso que parecía amplificar la intensidad del momento. Rosa lo observaba con una mezcla de sorpresa y consideración. Se dio cuenta de que la invitación hacia una exploración conjunta no era una mera formalidad. Era un llamado a una conexión más profunda, una exploración de sus propios miedos y expectativas. Miguel, por su parte, sentía que la vulnerabilidad que se había permitido al abrir su alma también le brindaba herramientas para cuestionar no solo el arte, sino la vida misma. Miró a su madre y en sus ojos vio la chispa de la posibilidad. En ese instante se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad no solo le pertenecía a él. Era un viaje que podían recorrer juntos, aunque, en el fondo, temía que la respuesta de su madre no fuera la que quería escuchar. «Te necesito», dijo él, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. «No solo como madre, sino como alguien que pueda ayudarme a entender lo que hay detrás del arte, de esta búsqueda. Estoy en un punto donde debo decidir si sigo este camino o me atrevo a explorar otros». Rosa se inclinó un poco hacia adelante, como si eso pudiera cerrarle la brecha emocional que aún les separaba. Después de lo que parecieron ser eternos instantes, finalmente logró romper el silencio. «Miguel, no lo sé. Lo que veo aquí es una manifestación de tus emociones, y eso me asusta. Pero también me da esperanzas. Quizá tengo mis propios temores que enfrentar. No tengo todas las respuestas, pero quiero apoyarte». Las palabras de su madre resonaron en Miguel como un eco de validez. Había iniciado un diálogo sincero en el que ambas partes podían ser vulnerables, lo que le permitía a Miguel empezar a ver su verdadero camino más allá de las sombras del miedo que lo habían mantenido cautivo. Su corazón se aceleró al pensar que esta podría ser la primera piedra de un viaje transformador, no solo para él, sino también para Rosa. «Entonces, ¿por dónde empezamos?», preguntó Miguel, sintiendo que el peso de la incertidumbre empezaba a transformarse en una ligereza novedosa. Justo en ese instante le cayó un rayo de claridad. Tal vez la búsqueda no se trataba únicamente de descubrir el camino hacia el arte o hacia la aceptación. Era, sobre todo, entender su propia naturaleza, sus posibilidades y las inevitables limitaciones que se había impuesto. Rosa sonrió, con un amor que se manifestaba a través de la aceptación. «Quizá lo que necesitas es simplemente crear sin esperar un resultado. Olvídate de la perfección. A veces, incluso el arte puede ser un medio para explorar quiénes somos más allá de nuestras identidades establecidas». Esa idea resonó profundamente en Miguel.
puede que la respuesta a sus inseguridades no estaba en buscar la validación, sino en la autenticidad de su expresión creativa. Era una liberación interna que lo dejaba preguntándose qué otras facetas de su vida podría explorar con esa misma mentalidad. Se sentía como si, por fin, se hubiera permitido abrir una puerta a lo desconocido. Mientras la conversación se desarrollaba, se sintió más empoderado. La voz de Rosa, llena de sabiduría y amor, lo inspiraba a conectar completamente con su esencia. Sin embargo, en el fondo, persistía una preocupación latente. Si su búsqueda lo llevaría a confrontar no solo su propia identidad, sino también la percepción que el mundo y su madre tenían de él. ¿Y si al final me doy cuenta de que el arte no es lo que realmente quiero?, cuestionó Miguel, sintiendo que su propia retórica empezaba a girar hacia la incertidumbre. ¿Qué pasará si no es el camino correcto? Rosa lo miró, comprendiendo el trasfondo de sus palabras. Simplemente puedes continuar explorando. La vida es un viaje de descubrimiento. El verdadero fracaso es no intentarlo, Miguel. En el torbellino de emociones que experimentaba, Miguel se dio cuenta de que estas conversaciones solo eran el inicio de una búsqueda más profunda. La autoexploración lo llevaría a nuevos horizontes, donde sus dudas e inseguridades podrían entrelazarse con su capacidad de creatividad. Y mientras se adentraba en esa realización, una nueva pregunta surgió en su mente. Si me atrevo a crear lo que siento sin límites, ¿quién seré realmente? ¿Y cuál será mi legado? Con ese pensamiento inquietante, Miguel comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que lo que podría encontrar en su camino podría sacudir los cimientos de cómo se había establecido su vida hasta entonces. Mientras consideraba prospectos más audaces, una cierta inquietud crecía en su interior, anticipando todo lo que vendría. La mañana siguiente, Miguel se despertó con una determinación nueva. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de la ventana, decidió que no podía dejar que la búsqueda de su identidad se convirtiera en algo solamente teórico. Estaba listo para actuar, para explorar sus sentimientos y dar pasos hacia un futuro que le parecía a la vez cerca y lejano. Salió de casa con una intención clara: visitar la galería de arte local que tanto le había atraído, pero que siempre había dejado para otro día. En el camino, su mente oscilaba entre la ansiedad y la emoción. ¿Qué pasaría si no soñaba ser un artista, sino un coleccionista? ¿Un curador? La idea lo fascinaba. Podía significar una oportunidad para relacionarse con el arte sin la presión de crear. La posibilidad de descubrir un nuevo camino lo llenaba de esperanza, pero también le generaba miedo. ¿Estaría a la altura de las expectativas ajenas? ¿Y de las suyas? Al llegar a la galería, la mezcla de intoxicantes colores y formas lo recibió como una ola. Las obras parecían cobrar vida, y él se sintió más pequeño que una de ellas. Sin embargo, en lugar de retroceder ante la grandeza de los artistas que lo precedían, sintió que podía aprender de ellos. Empezó a recorrer las salas, anotando mentalmente lo que le atraía, lo que lo hacía sentir. Entre las obras, su mirada se detuvo en un cuadro que representaba un paisaje distorsionado. Era en su esencia un reflejo de confusión, pero al mismo tiempo vibraba con una energía que resonaba profundamente en él. Sentía que era un espejo de sus propios miedos y aspiraciones. Esa obra en particular lo llevó a cuestionar su vida actual y su lugar en el mundo del arte. Decidió conversar con el curador de la galería, una mujer de voz suave y mirada comprensiva.
compartió sus pensamientos sobre el cuadro, donde las palabras brotaban con fervor. Esto es lo que siento respecto a mi vida, un paisaje confuso. No sé si debo crear arte o simplemente apreciarlo. Pero este me habla. La mujer sonrió y lo escuchó atentamente. Sus ojos destilaban entendimiento. El arte no tiene que ser un camino recto, Miguel. A veces se trata de navegar por el caos de nuestras emociones. ¿Por qué no exploras ambas cosas? Crear y coleccionar pueden coexistir. Quizás incluso te inspiren uno a otro. Las palabras del curador resonaron en su interior como un tambor sincero. Era un recordatorio de que su propia búsqueda no tenía que ser estricta, sino que podía tomar formas múltiples y evolucionar. La idea de integrar varias facetas en su viaje no solo le daba libertad, sino también nuevas maneras de interactuar con el mundo. Al final de la visita, sintió una chispa renovada. Ya no importaba si el arte sería o no su carrera, sino cómo el proceso de exploración transformaría su vida. Regresó a casa con una sensación de propósito, decidido a experimentar, a conectar y a descubrir todo lo que pudiera sobre sí mismo y los demás a través del arte. Cuando entró en la habitación, muchos pensamientos se agolpaban en su cabeza. Entonces se acordó de su madre. ¿Qué pensaría Rosa acerca de su nuevo enfoque? Podía compartir con ella su descubrimiento y tal vez invitarla a unirse a su búsqueda. Mientras preparaba un lienzo vacío en su habitación, la curiosidad lo invadió. Si crear sin límites lo había empoderado, ¿qué significaría explorar sus emociones al lado de su madre? Imbuido en esa idea de conexión, un destello de emoción atravesó su mente al pensar en un próximo descubrimiento. ¿Qué nuevas verdades podría sacar a la luz al practicar alternativas y compartir este viaje con ella? El razonamiento lo llevó a cuestionarse de nuevo, pero ahora desde una nueva perspectiva. El arte y la vida son complicados y fortuitos. Su búsqueda personal parecía el principio de una revelación mayor, no solo para él, sino para Rosa. Sin embargo, la misma inquietud continuaba arrastrándose en el fondo. ¿Estaré listo para lo que encontraremos juntos? Con ese interrogante poco atenuado, pero cada vez más provocador, se sintió impulsado a invitar a Rosa a una colaboración que podría alterar sus vidas, aunque sabía que eso significaría entrar en aguas desconocidas. Sería este el momento decisivo que lo llevaría a enfrentarse no solo a su madre, sino a toda su fabricada identidad. Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida. Había decidido abrirse a su madre, a su historia y a sus propias aspiraciones. Después de numerosas conversaciones, el diálogo se fue convirtiendo en un camino hacia la honestidad. A medida que compartían sus miedos y sueños, entraron en un profundo proceso de descubrimiento mutuo. Pero, sobre todo, Miguel comprendía que la búsqueda de su identidad se tornaba aún más significativa al compartirla con Rosa. Así, Miguel se armó de valor y decidió invitar a su madre a participar en una nueva aventura creativa juntos. Había encontrado un taller que ofrecía clases de arte colaborativo donde los participantes mezclaban técnicas y estilos. Para él, esta sería una forma efectiva de combinar sus pasiones, el arte y el deseo de establecer un vínculo aún más fuerte con Rosa. A pesar de sus inseguridades, sentía que era el momento de dar ese paso. «Mamá, ¿te gustaría acompañarme a un taller de arte?», le propuso una tarde, nervioso y expectante. La expresión de Rosa variaba entre la sorpresa y la duda. «No sé, Miguel, no estoy segura de ser buena en eso», respondió,
sus ojos llenos de inseguridad. Sin embargo, Miguel, con una mirada convincente, le dijo: «A veces lo que importa no es el resultado, sino el proceso. Me encantaría compartir esta experiencia contigo». Después de un ligero titubeo, algo dentro de Rosa se encendió. Al final, asintió, y el brillo en sus ojos le indicó que había aceptado embarcarse en este viaje. Las primeras sesiones del taller fueron un torbellino de emociones. Miguel sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo mientras trabajaban en los proyectos. Al principio, Rosa era reacia a expresarse, pero al ver a su hijo inmerso en su mundo artístico, comenzó a despojarse de sus miedos, creando su propio espacio de libertad. La relación entre ambos se enriquecía lentamente, como la pintura que se co-creaba en sus manos. Cada trazo reflexionaba los pasos que habían dado en su recuperación emocional. Un día, mientras mezclaban colores, Miguel sintió la necesidad de hablar. «Mamá, ¿qué sientes al estar aquí y creando juntos?», preguntó, curioso por saber cómo el arte afectaba su relación. Rosa miró el lienzo en blanco y luego a su hijo, y con un susurro contestó: «Me siento viva, como si mis ansiedades se desvanecieran mientras me permito ser vulnerable». Esta profunda confesión fortaleció el lazo que compartían, y Miguel comprendió que no solo estaba descubriendo su identidad, sino también ayudando a su madre a liberar la suya. La culminación del taller llegó con una exposición donde cada participante podía mostrar su trabajo. Miguel se sintió emocionado, pero también ansioso. «¿Y si no le gusta a alguien lo que hemos hecho?», se preguntó a sí mismo, pero algo dentro de él había cambiado. Había comenzado a ver el arte como una extensión de su ser, y la percepción de cualquier crítica negativa ya no era una barrera infranqueable. Durante la exhibición, mientras la gente comentaba sus obras, Rosa se elogió al ver el mural que habían creado juntos, no solo estéticamente, sino como un testimonio de su experiencia compartida. La sonrisa de satisfacción de su madre inyectó en Miguel un sentido de relación renovada, una conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Finalmente, al final de la exposición, Miguel sintió que había conquistado no solo su miedo al juicio, sino también la imagen que había tenido de su madre. La carga de sus expectativas familiares había comenzado a desvanecerse. Su corazón latía con la seguridad de que ellos, juntos, habían hecho un trabajo transformador. Miguel y Rosa tomaron un momento para mirarse en silencio, repletos de amor y comprensión mutua. En este encuentro de identidades, Miguel ganó una confianza sólida. Ahora sabía que su camino no le pertenecía únicamente. Se había forjado en diálogo, colaboración y amor. La artista emergente en él se sentía segura en su piel, en cada trazo, en cada nota musical que quería explorar. Aquel instante en el estudio les había enseñado que crecer era esencial, no solo en sus respectivas vidas, sino en su viaje compartido. Y así, Miguel finalmente pudo decir con orgullo: «Este es el inicio de mi viaje, y quiero que lo compartas conmigo, mamá». Se dio cuenta de que el verdadero reconocimiento no solo venía del arte que creaba, sino de la relación enriquecida que había cultivado con quien lo había llevado a este mundo. Habían convergido, creciendo juntos, uniendo sus historias y sus corazones. Este proceso de autenticidad y vulnerabilidad logró darle a Miguel la satisfacción que tanto había buscado. Aprendió que el arte era mucho más que una pasión, era una declaración de su existencia y una forma de reconciliarse con su propia historia. Mientras miraba a su madre, llena de orgullo y alegría,
se sintió completamente realizado. Había conquistado sus miedos, y en el proceso descubrió que el verdadero éxito radicaba en ser fiel a uno mismo, apoyándose mutuamente en cada paso. Con esto, Miguel no solo había logrado trazarse un camino hacia su futuro, sino que había establecido las bases para una relación más fuerte con su madre, una que florecería a través de la colaboración y la búsqueda de sus propias identidades. En aquel momento significativo, reconoció que él era tanto el artista como la obra maestra, capaz de redefinir su existencia de la manera que no había imaginado. Se sintió completo, seguro y, lo más importante, auténtico. Ahora, mientras miraba hacia un futuro lleno de posibilidades y color, Miguel supo que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Tenía la confianza para enfrentar lo que viniese, y en su corazón llevaba consigo el apoyo y el amor incondicional de su madre. No esperen ni un segundo más para compartir este impactante relato con al menos 5 amigos que necesitan ver este emocionante final. Cada acción cuenta, y al hacerlo, están abrazando el poder de las historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo solidario. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Juntos formemos una comunidad de crecimiento y transformación.